Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición, una gran gloria, oportunidad, gracia que el Señor otorga, el que podamos hablar de su palabra. Dice la Escritura que de lo vil y menospreciado, a ellos se les reveló su palabra. Por eso es un privilegio poder compartir, poder hablar de algo santo, de algo sagrado, que es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cada vez que nosotros abrimos nuestra boca para leer, meditar, cada vez que nosotros escudriñamos la Escritura, el ser humano atrae a su vida una gran dosis de vitalidad, de energía, resucita todo su ser. La palabra de Dios, cuando entra a lo más profundo de nuestro ser, desarrolla una cirugía espiritual eliminando todos los venenos, toxinas, todas las contaminaciones, las alteraciones a la mente, las alteraciones al cuerpo físico, son quitados, son erradicados de nuestra vida cuando solo tomamos el libro sagrado en nuestras manos y comenzamos a darle lectura. Nuestro caminar se va iluminando, nuestro caminar va abriéndose, se va expandiendo, de tal manera que el ser humano se vuelve extraordinario. Si todas las personas tuviésemos el hábito de leer la palabra de Dios, de escudriñar y llevar a la práctica lo que está escrito en el libro sagrado, las instituciones que cuidan los derechos humanos no existirían, porque los humanos serían derechos, los humanos serían rectos. Entonces, esas instituciones desaparecerían porque la conciencia, el corazón, el pensamiento del hombre tiene una ministración cuando la palabra de Dios es sembrada, es depositada en esas entrañas. Pues esta mañana agradecemos a nuestro Padre que nos da esta oportunidad de poder compartir con ustedes un consejo de la palabra, un relato de la Escritura, ya que ello generará en vuestra vida una restauración y fortaleza. Quiero comentarles que cuando usted escribe sus peticiones en Facebook o en YouTube, todas esas necesidades o peticiones que usted registra, no las contestamos en Facebook ni en YouTube, pero sí las registramos en el listado de oración. Sí son tomadas en cuenta sus necesidades y juntos le pedimos al Señor que intervenga, porque Él es el creador del universo y para Él no hay nada imposible. Tenemos clara seguridad de que nuestro Dios responde al llamado de su pueblo, al clamor de su iglesia, a la petición que usted presenta. Esas peticiones son llevadas al trono de la gracia. Y dice la Escritura que de ahí se envía, de allí se ordena la ayuda oportuna a los hijos de Dios. Entonces tengamos esa confianza. No pierda usted la fe.
No pierda usted la confianza. No permita que la duda lo visite o la incredulidad haga estragos en sus pensamientos. Dios es Dios, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Rico en amor, rico en bondad, rico en misericordia, es tolerante nuestro Padre. Lento para la ira, grande en misericordia. Por eso usted cuenta con un Padre maravilloso, al cual usted debe de honrarlo, corresponder. Siempre en la vida hay que corresponder a ese cuidado tan glorioso que hace nuestro Padre a favor nuestro. Así es que anote usted su petición y juntos estaremos orando. Y antes de que termine esta transmisión, estaremos elevando una oración a nuestro Dios. Tenga confianza, porque en la oración que se eleva al Creador, Él atiende, Él escucha y Él envía la pronta ayuda. Y también queremos pedirle nos apoye compartiendo estos mensajes a sus amigos, a sus amistades, para que la palabra de Dios se expanda, la palabra de Dios se predique. Una de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo es cuando Él dijo, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Son dos preguntas que le hicieron. Una con respecto a la destrucción del templo, porque el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y la otra pregunta fue, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá de tu venida? En el libro de Mateo, capítulo 24, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, vemos cómo el Señor, en esos dos relatos de estos dos capítulos, menciona las señales de cuando el templo, el segundo templo que se construyó, iba a ser destruido. El Señor profetizó que no quedaría piedra sobre piedra. Y vemos ahí el cumplimiento de esa profecía en el año 70. Y la señal de tu venida, esa respuesta también la dijo el Señor. Dice, este evangelio se predicará. Este evangelio se predicará por todo el mundo. Y usted se da cuenta cómo los que amamos su venida, los que anhelamos el regreso del Señor, en nosotros está la responsabilidad de apresurar la venida del Señor. Lo dijo el apóstol Pedro, hay que apresurar la venida. ¿Cómo? Predicando. Entonces, cada vez que usted comparte una palabra, usted se convierte en un predicador. Usted está manifestando al mundo espiritual, a las regiones celestes, que usted es una persona que ama la venida del Señor, que anhela la venida del Señor. Y entonces el Señor preparará para los que anhelan su venida, dice que una corona de justicia. El Señor preparará a los que predican, a los que anuncian las virtudes del reino de Dios. Les preparará una corona de justicia. Lo dijo el apóstol Pablo allá a Timoteo. Dice, no solo a mí, sino a los que aman su venida. Entonces, una de las señales de que amamos la venida del Señor es compartir la palabra. Y ahora, con la tecnología, usted se dará cuenta que podemos llegar a diferentes partes del mundo cuando la palabra se comparte. Apóyenos compartiendo la palabra y seamos una congregación, un pueblo que al plano espiritual, al plano celeste, al cosmos, anunciamos que anhelamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso hará entonces que en nuestro entorno se establezca el reino de Dios de una manera sobrenatural, porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
No, el reino de Dios es poder. El evangelio de Jesucristo es poder. Te revisten de poder, te revisten de gloria, de gracia. Vale la pena, amados amigos y hermanos, compartir la palabra. Compártala con sus amistades. El que se avergüenza de Jesucristo, él también se avergonzará delante del Padre. Prediquemos, anunciemos, invitemos a las personas a que se conecten con Dios. Ese es el objetivo, ese es el enfoque de este tiempo que el Señor nos permite compartir su palabra, que las personas degusten, sean testigos, palpen, que lo que está escrito en el libro sagrado se hace una realidad. El reino de los cielos, esa dimensión espiritual se materializa, se hace presente, es realidad cuando la persona permite que el Espíritu de Dios se mueva en su ser interno, sea dirigido, conducido, guiado a toda verdad, librando nuestros pasos de caídas, experimentaciones, de abismos, de desquebrajos. Dios nos libre, Dios nos ayude para que podamos siempre permanecer juntos. Que la presencia de Dios esté con nosotros, porque al guardar su palabra, al ponerla por obra, dice que Él hace morada en nosotros. Pues esta mañana el Señor envía un mensaje para vuestros corazones. Y quiero basar este mensaje que el Señor otorga, basado en el relato que está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Usted debe saber que el libro de Isaías, por muchos eruditos, por muchos sabios de la Biblia, está considerado como el Evangelio del Reino, el libro de Isaías. El libro de Isaías contiene 66 capítulos y cada capítulo está relacionado con un libro de la Biblia. Cada capítulo está relacionado con la esencia de cada libro que tiene la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Pues este mensaje el Señor lo envía y considerado como el quinto evangelio o el libro que contiene toda la enseñanza del Mesías, nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo, en hebreo Yeshua. Dice Isaías 55:6, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces quiere decir que hay un tiempo en donde el Señor se acerca, en donde el Señor manifiesta su bondad y su misericordia acercándose al ser humano, caminando en busca de las almas que anhelan su presencia. Dice que mientras puede ser hallado, hay que llamarle en tanto está cercano. Pero hay una condición. En el versículo 7 dice, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces vemos que debe de haber una manifestación, debe de haber un cambio, debe de haber una reflexión, debe de haber un basta ya, detente, pon un alto a eso que estás viviendo, a eso que estás desarrollando. Dice el Señor, abandone el impío su camino. Esto nos habla de un proceder, una conducta, un carácter, una forma de conducirse, pero también habla de los pensamientos. Eso habla de una revisión interna.
Quiere nuestro Padre Dios que abandonemos esa manera de pensar, esas motivaciones internas que no están conectadas a la voluntad de Dios. Hay que sacar, hay que desechar esos pensamientos negativos, enfermos, de desenfreno, esos pensamientos que hunden al ser humano en la ansiedad, esos pensamientos que hunden al ser humano en la desesperación, que hunden al ser humano en la enfermedad, que hunde al ser humano en las decisiones que no están de acuerdo a la voluntad divina. Usted sabe que el Señor ha colocado en la vida del hombre un cerebro tan poderoso, con 2 hemisferios, en donde el ser humano puede crear, puede emprender, pero también los pensamientos pueden llevar al ser humano a la quiebra, a la enfermedad, al desequilibrio. Por eso el Señor dice, hay que buscar, hay que conectar nuestra vida. Tus pensamientos tienes que conectarlos con Dios. Tus acciones debes de introducir dentro de tu pensamiento cuál es la voluntad de Dios, dice Romanos 12, capítulo 2. Dice que no te adaptes, o sea, no te conectes a las costumbres de este mundo, al sistema de este mundo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no debe de conectar sus pensamientos al sistema de este mundo, porque eso hará entonces que tu vida tenga resultados caóticos. El hombre de Dios tiene que conectar su cerebro, sus pensamientos, tiene que conectarlo al reino de Dios. Cuando conectamos nuestros pensamientos al reino de Dios, el reino de Dios opera de manera espiritual en la vida de la persona. Por eso bueno es que busquemos, bueno es que llamemos. Por eso dice que el que llama se le abre. Abrir la boca y decir, Señor, yo quiero que tu presencia esté conmigo. Entonces te conectas a ese reino y en ese reino comienza a operar a través de su palabra la voluntad divina. Y la voluntad divina contiene 3 manifestaciones. La persona se conducirá por lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. El pensamiento del hombre conectado al reino de Dios conocerá la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Porque el Espíritu de Dios, al estar dentro de nosotros, otorga 3 virtudes poderosas en la vida de la persona. Te otorga amor, poder y dominio propio. Una persona que permite que el Espíritu de Dios opere en su ser interno, ese poder hará que entonces el carácter, la conducción, la forma de ser, esté dentro de lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amados amigos y hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el poder de Dios en la vida de la persona. Esas buenas noticias que trajo nuestro Señor Jesucristo es para que el ser humano recupere lo perdido, recupere tiempo, recupere salud, recupere recursos, recupere bienestar, recupere a la familia. Pero que haya un compromiso y una obediencia, porque eso es fe, eso es emuná o en griego es pistis. Que haya un compromiso y obediencia
al manual de funcionamiento que es la Biblia. No veas la Biblia como un libro religioso. Eso es lo que han hecho, el pensamiento humano así lo ha etiquetado. Es un libro religioso. No. La Biblia es un manual de funcionamiento. Si los aparatos sofisticados traen un manual, los autos traen un manual para que sepas cómo funciona cada botón. ¿Usted cree que Dios hizo al hombre de improviso? ¿Al ahí se va? No. Al ser humano le han dejado un manual de funcionamiento para que su vida en esta tierra no esté desconectado de Dios. Dios no es religión, Dios es la vida. Y el ser humano se desconectó escuchando a la voz del maligno, con seducciones, mentiras, inyecciones de arrogancia. Vemos cómo el ser humano le atrajo esas cosas. Pero vino el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, a decirnos, hay una nueva oportunidad. Lo que el primer Adán perdió, lo que el primer Adán entregó, lo que el primer Adán dejó al abandono, porque le dijeron, cuida y cultiva. Ese primer Adán se dejó llevar por la vanidad, el orgullo, la altivez, la soberbia, el querer ser como, el querer tener más que. Eso se sigue repitiendo, esa es la fórmula satánica. Cuando le siembra en el pensamiento y en el corazón al ser humano, tienes que ser mejor que, tienes que lograr más que, mira, para que la gente vea que, para que todos digan que, o sea, queriendo dar una apariencia, queriendo vivir una vida de simulación e hipocresía. Eso no es de Dios. Dice la Escritura, ninguno tenga un concepto más alto del que debe de tener. Cada quien tiene lo que le corresponde en esta tierra. Cada quien tiene un diseño. Dios a cada hombre le ha dado una tarea para que en ella se ocupe. Pero la inyección maligna distorsiona, pervierte el pensamiento humano. Por eso el Señor envía esta palabra en esta mañana y nos dice, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor. Vuélvase, porque Él nos enseña principios, mandamientos, instrucciones, preceptos que nos van a conducir a la vida. Nos enseña mandamientos y preceptos que nos conducen a la alegría, que nos conducen a la paz, que nos conducen a la verdad. Cuando la persona vuelve en sí y deja todas esas fantasías, todos esos pensamientos inmundos, el Señor tiene compasión, aquí lo dice. Dice, el Dios nuestro será amplio en perdonar. Ahora, vean lo que dice el versículo 8, estoy leyendo Isaías 55:8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Por eso, cuando uno revisa la Escritura, el Señor Jesucristo, de una manera sintetizada, dijo, hay dos formas de caminar. El camino amplio, espacioso, y el camino angosto. En el camino amplio y espacioso son muchos los que caminan por él. Pero en el camino angosto son pocas las personas que caminan en él. Vemos cómo el camino que nos conduce a la vida, porque esos son resultados que vemos al estar en el camino del Señor.
la vida, la alegría, la paz, la verdad. Todo en ello es como llamémoslo así, es como un portafolios que tiene que ver con la gloria de Dios. La gloria de Dios se diversifica como frutos, como resultados en la vida de la persona, trayéndole a su ser vida. Y en todo lo que hace, en todo lo que desarrolla, hay vida, hay paz. O sea, está tranquilo, no está con ansiedad, no está estresado, está en la dimensión de la paz. Está en la dimensión de la alegría. Te gozas, disfrutas, degustas. Aunque sea un plato de frijoles con arrocito, lo degustas, lo disfrutas. Si es un buen corte de carne, lo degustas, lo disfrutas. Porque la gloria de Dios se ha impregnado en tu vida. Por eso, esta mañana el Señor quiere que su pueblo, que sus hijos, vuelvan al Señor. Reconéctate con Él. Acuérdate cómo le servías, acuérdate cómo disfrutabas los tiempos cuando tú le servías con alegría. Tu vida se ha opacado, tu vida está triste, tu vida está en soledad. Pues es que separados de nuestro Padre Dios nada podemos hacer. Nuestra alma está diseñada para estar conectada constantemente con el Creador, aún en las noches. Los cánticos, las poesías, la administración que Dios le da a sus hijos es tan interesante y tan gloriosa que aun cuando duermes tu alma degusta y disfruta la presencia divina. Por eso hay que conectarse con Dios. En el día el alma alaba a Dios. Tu espíritu le inyecta esa fuerza y el alma comienza a decir, alma mía. El espíritu le dice, le habla a tu alma, alaba al Creador. Él es el que te corona de favores. Pero si el espíritu y el alma están agonizando, están separados de Dios, por ende el cuerpo también tiende a envejecerse, a deteriorarse. El cuerpo se enferma. Vale la pena conectarse con Dios. Ese camino angosto contiene así rápidamente en forma de listado Isaías 35:8, una dimensión de santidad. La pureza, el estar presentables. 1 Samuel 12:23, ese camino es bueno y recto, no hecho de curas, no ingresa la maldad ahí. Salmo 119:30, es el camino de la verdad, no hay falsedad. Decían los apóstoles, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, esto es lo que enseñamos. Y creo que usted ha sido testigo de cómo cuando usted está conectado con Dios, la gloria de Dios lo cubre. Proverbios 6:23, ese camino produce vida. Proverbios 8:20, ese camino es un camino de justicia, no de desenfrenos, no de desequilibrios, no, justicia. Y eso es lo que nos enseña el Señor, que busquemos su reino y su justicia. Jeremías 6:16 es un camino de constantes experiencias y constantes ejemplos, buenos ejemplos. Por eso el Señor dijo, detente, mira las sendas antiguas, observa cómo se condujeron los patriarcas y te vas a dar cuenta que los patriarcas, los padres de la fe, que vivieron de acuerdo y acorde a lo que Dios quería, tuvieron resultados favorables. La propia Escritura nos habla y nos dice que todos esos relatos se registraron para que sea un ejemplo para nosotros. Miqueas 6:8 es un camino de humildad. No buscar el protagonismo, no querer aparentar lo que no se es, no estresarse por conquistar lo que no te pertenece, no estresarse por querer tener lo que no te corresponde, por estar metido
en una contaminación de usurpación, de funciones y de tareas que no te corresponden. Pero el camino ancho y espacioso es el camino de los pecadores. Es el camino donde se promueve la iniquidad como lo hizo el brujo Balaam, el camino de Balaam. Proverbios 14:12 es el camino de la muerte. Deuteronomio 31:29, el camino de la corrupción. Ese camino enferma. Jueces 2:17 es el camino de la idolatría. Salmo 1:6 es el camino de los impíos. Entonces, el Señor nos muestra las dos sendas, las dos conductas. Por eso el Señor quiere que limpiemos nuestro pensamiento y que también nuestras acciones sean restauradas. Por eso dice, vuélvase al Señor. Y esa palabra es shub, teshuvah en hebreo, metanoia en griego. Cambia tu manera de pensar, cambia tu mentalidad, apártate de la senda equívoca, apártate de la senda espaciosa, en donde yo hago lo que se me pega la gana, yo hago mi santa voluntad, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, yo soy dueño de mi propio destino. Esos pensamientos enferman, dañan, y las personas que están a tu lado, a tu alrededor, sufren por ese tipo de pensamiento. De algo me tengo que morir. No. Nos dejaron un manual. Y los pensamientos de Dios no son pensamientos de mal. Las instrucciones de Dios son para darnos vida y vida en abundancia. El corazón de Dios emana amor, no descuido, no rebelión, no enfermedad, ¿no? Líbrenos Dios. Pero siempre hay una estructura maligna. Fíjese lo que hablan esas influencias malignas está registrado en el libro de Salmos 2, versículo 3. Fíjate lo que dicen. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjese. ¿Quién es quien quiere ver desconectado, aislado, separado al ser humano de la fuente de poder? Las estructuras malignas. Esas estructuras que la Escritura nos habla en Efesios capítulo 6 son principados, potestades, gobernadores y huestes infernales. Son estructuras que infectan, alteran, seducen, provocan, promueven la iniquidad, promueven la rebelión, promueven el orgullo, promueven la fantasía, promueven las ilusiones, promueven las ofertas de tentación, porque quiere que el ser humano se desconecte de la fuente de vida. Y en el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 9, mire cómo dice el enemigo. Fíjese. El enemigo dijo, fíjese. El enemigo emite una voz. Mira lo que dice. Perseguiré. Número 1, persigue. O sea, constantemente acecha, constantemente te provoca, constantemente está queriendo dañarte. Por eso es importante que el hombre se conecte a Dios, porque Dios genera en la vida del creyente una luz sobrenatural. Por eso el Salmo 67 tiene 7 versículos para que diariamente entendamos cómo la luz del rostro de nuestro Dios alumbre, que su luz no se aparte de nosotros. Si estamos delante de Él, su luz refleja en nosotros y entonces se genera un blindaje. Esa luz genera una protección, porque el enemigo dice, yo lo voy a perseguir. Yo voy a estar al lado de Él, proponiendo, ofertando, tentando.
Le voy a mostrar la cartelera, el buffet de las tentaciones. Persigue. Y nosotros a veces descuidamos nuestra conexión. Por eso el Señor nos invita esta mañana a estar conectados continuamente. Al Señor he puesto continuamente, dice el libro de los Salmos. El rey David entendió eso. Al Señor voy a poner continuamente, porque cuando uno se descuida, entonces entra ese pequeño permiso, esa pequeña brecha, ese agujero que le haces a la muralla, entra la serpiente. Mira lo que dice, estoy leyendo Éxodo 15:9. Usted lo puede ver en diferentes traducciones y me imagino, y así creo que todo está relacionado, tiene una riqueza de instrucción la palabra para que nosotros abramos los ojos y caminemos con una conciencia clara de la importancia que es tener a Dios cerca de nosotros. El enemigo dijo, perseguiré. Número 1. Número 2, alcanzaré. Ya cuando alcanza, hace estragos. Y entonces dice, repartiré el despojo. ¿Qué quiere hacer? Quitar todos los logros que has tenido. Quiere destruir lo que has construido. Quiere robarse lo más valioso de tu vida. Su proyecto es repartir el despojo, repartir los dones, o sea, echarlos abajo. Hombre y mujer de Dios, todo lo que tú has logrado, lo que has alcanzado, dice el apóstol Juan, dice, cuida, vigila, protege. ¿Cuántas familias se han deteriorado? ¿Cuántos recursos ha perdido el ser humano? ¿Cuánta salud ha perdido la persona? ¿Cuánta unidad se ha desintegrado en la familia? ¿Por qué? Porque el enemigo te persiguió y te alcanzó. Pero hoy el Señor trae esta palabra y te dice, vuélvete a tu Creador. Vuelve, regresa, retorna. Busca, arrepiéntete, vuelve a servirle, vuelve en sí. Separado no vas a lograr nada. Cuando usted mira esas imágenes de los animalitos, los búfalos y los leones, vea cómo los leones son tan inteligentes que acorralan al búfalo y por mucha fuerza que tengan, logran separarlo de la manada. Hacen estragos con ese animalito. Aún con su fuerza y su poder, se resiste a ir al suelo, se resiste, pero los enemigos se unen y lo acorralan, lo atacan y terminan devorándolo. En el plano espiritual sucede lo mismo. Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando, acechando. Aquí lo dice Éxodo 15:9. Lo voy a perseguir, lo voy a alcanzar y voy a repartir el botín. Se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Así dice el enemigo, fíjese. Quiere ver al hombre de Dios, quiere ver a la mujer de Dios por los suelos, destruido, acabado. Y hoy el Señor te dice, vuélvanse, busca, llama, habla, busca a tu pastor, busca al hombre que te enseñaba, búscalo, congrégate, lleva a tu familia a la congregación, vuelve a servirle ahí en el discipulado donde tú desarrollabas tu tarea. Busca al Señor.
El Señor está enviando este mensaje porque Él no es injusto para olvidarse del amor que tú expusiste a la obra de Dios sirviendo a los santos. Él tiene contabilizado tus horas de servicio. Él tiene contabilizado tu tarea que desarrollabas. No es que no se me valoró, es que no se me atendió, es que no. Esa conducta es una conducta humana. Pero el Padre que está en los cielos, Él sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad. Desde la mañana hasta el anochecer y aún en nuestros sueños, dice las Sagradas Escrituras, que aun cuando sus hijos descansan y duermen, Él les otorga su bendición. Dígame usted, ¿no acaso cuando usted está dormido, su corazón sigue trabajando, sus pulmones siguen funcionando, su estómago sigue trabajando, su irrigación sanguínea, sus huesos no siguen trabajando? Ese cuidado, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo hace? El Creador. Si Él conoce por nombre a las estrellas de los cielos, ¿cuánto más vosotros que sois sus hijos? Tú eres un hijo de Dios. El pensamiento me vale, o a donde Dios me coloque después de la muerte. No, ese es un pensamiento insensato. Dios te da esta oportunidad en esta mañana. No esperes a que se desenlace eventos trágicos, tristes. En ocasión dice la Escritura que allá en el Evangelio de Lucas hubo un relato donde los fariseos le preguntaron al Señor por qué algunos galileos fueron sacrificados y en el momento en que estaban desarrollando el holocausto, la sangre de ellos fue colocada también en ese holocausto. ¿Por qué pecaron? Preguntaron los fariseos, ¿por qué ellos pecaron? Y el Señor responde y dice, no. Y la torre que cayó sobre 18 personas y los mató, ¿también pecaron? Fíjense hasta dónde llega el pensamiento humano. Y el Señor dijo, no. Pero esta generación, o sea, después de que llegue el mensaje del arrepentimiento, después de que llegue el mensaje de la invitación de volverse al Señor, si la persona no acepta la invitación, puede, así lo dijo él, puede que suceda eventos trágicos, porque eso fue un evento trágico. Por eso el Señor en esta mañana te está librando de resultados trágicos, resultados tristes, resultados caóticos, porque los pensamientos de Dios no son de mal, pero lamentablemente el enemigo sí está persiguiendo, acechando, alcanzando a muchos. Y quiere ver a tu matrimonio desintegrado, tu economía se venga abajo. Cancelamos, reprendemos todas esos ataques diabólicos. Por eso la palabra de Dios debe de abundar en vuestra vida, para que, vuelvo a repetir, para que sepamos discernir qué es lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Y otro consejo que nos da el apóstol Pablo es que sepamos hacernos las preguntas internas. ¿Me conviene? ¿Me conviene? ¿Esto que voy a hacer me conviene? ¿Esto que voy a hacer no me va a dominar? ¿Esto que voy a hacer no me va a esclavizar? Son preguntas que hay que contestarse cuando se tome una decisión. Entonces dice aquí Éxodo 15:9, perseguiré, alcanzaré, repartiré el botín, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Dios reprenda al enemigo y toda trampa, toda acechanza que está queriendo poner en tu camino, toda tentación, toda propuesta
indecorosa, todo aquello que el día de mañana te va a generar vergüenza, pon un alto y escucha la voz que el Señor dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse al Señor. Cambia tu mentalidad, retorna, vuélvele a servir, vuélvete a conectar. Lo que les decía hace un rato, háblale a tu pastor, háblale al maestro que te enseñaba. Conéctate con el líder que te daba enseñanzas, discipulados. Vuelve a servirle a Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta. Dice: vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Cuando la persona manifiesta un arrepentimiento, se lo voy a decir en forma de listado para que lo anote, lo deguste, lo disfrute en casita o en el tiempo de meditación. El arrepentimiento, que es cambiar la mentalidad, volverse al Señor, volver a conectarse con el reino de Dios, volver a tener conexión con la fuente de poder, eso es arrepentimiento, volver a tener esas cuerdas. El enemigo dice: rompamos sus cuerdas, rompamos ese yugo, ese compromiso, rompamos con la obediencia, que la gente se vuelva rebelde, que la gente se vuelva desenfrenada. No, conectémonos con Dios. La manifestación de arrepentimiento lo acompañan también acciones. El arrepentimiento con sus acompañantes. Número 1. Dice el Señor, Ezequiel 14:6, arrepentíos y apartaos de vuestros ídolos. Todo aquello que se antepone a la búsqueda de Dios es una idolatría, es un ídolo. No tan solamente tener una imagen de un santito, como dicen, no. Idolatría es aquello que interrumpe tu conexión con Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: puede ser la esposa, puede ser los padres, puede ser un trabajo, puede ser un negocio, puede ser una tarea que te está interrumpiendo que estés conectado con Dios. Eso es idolatría. El arrepentimiento es: voy a administrar mis tiempos para que no se antepongan a la búsqueda de la conexión con Dios. Número 2. Ezequiel 18:30. Así declara el Señor Dios: arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. El arrepentimiento tiene que ver con un alto ya. Nada de andar de coquetitos. No, un alto, pon un alto. Todo aquello que te conduce o te induce o te invita o te promueve o te tienta, pones un alto. Eso es arrepentimiento. Vuelve en sí, porque vas a regresar a la casa del Padre. Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios. El poder de Dios en tu vida te dará amor, poder y dominio propio. Y sabrás tomar decisiones para que estés en la voluntad de Dios, para aceptar lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Hechos 2:38. Arrepentíos y sed bautizados. La corrupción ha entrado tanto en la persona que la corrupción no se puede quitar solo con una decisión. No, la corrupción se elimina cuando la persona nace de nuevo. La corrupción se puede detener. Si lo metes al refrigerador un fruto que está corrompido, mételo al refrigerador, se puede detener. Pero lo que la Escritura nos habla es que el hombre, la mujer, tiene que nacer de nuevo, una nueva criatura, porque eso entonces hará que la nueva dimensión de luz, la nueva dimensión de oportunidades, venga a la persona. El arrepentimiento tiene que ver con el bautismo. ¿No te has bautizado? Ve a tu pastor y dile: quiero que me bautice. Y no necesitas estar muchos años para bautizarte. No, toma la decisión. Eres una nueva criatura en Cristo y Él te guiará a toda verdad.
Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos. Qué importante es que haya una conversión. Que no nada más te bautices y ya ahí quedó, no. Tiene que haber una alimentación espiritual. Tiene que venir a tu vida la alimentación espiritual. Una disciplina de constante alimentación espiritual. La Escritura habla de que la dimensión espiritual contiene 7 frutos. El Señor llevó a su pueblo a una dimensión donde había 7 frutos, para que el pueblo degustara la dimensión de la tierra prometida. Esos 7 frutos son 7 ministraciones espirituales que Dios le da al hombre, pero también hay 7 líquidos espirituales para tu alma, para que tu alma rejuvenezca, se alegre. Son 7 líquidos también. Entonces, hay que bautizarse, hay que alimentarse, hay que dejar esas cosas impías y conducirse por el camino angosto, el camino donde se promueve la santidad, la gloria, la bendición. Y tengo clara convicción que cuando se decide volverse al Creador, el Creador interviene de manera sobrenatural. Dice la Escritura que cuando ese padre vio a su hijo que volvía, venía en el camino, ya no en el camino del desenfreno, no en el camino en donde había una gran cantidad de fascinación e ilusiones. No, venía a la casa del Padre. ¿Qué hizo el Padre? Dice que el Padre corrió, abrazó a su hijo y lo besó. Dios es un Dios misericordioso. Lamentablemente, estamos en una tierra donde el enemigo persigue, acecha, alcanza y reparte el botín y deja al ser humano con las manos vacías. ¿Por qué? ¿Por qué experimentar eso? Si estás a tiempo, vuélvete al Señor. Dale lo mejor a Dios. Conecta tu vida con el Creador. Tu familia te lo va a agradecer. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia va a entrar en una dimensión de alegría, vida, paz, verdad. Y esas cosas no se compran con dinero. Este mensaje lo ha enviado el Señor en esta mañana, para que tú lo escuches, lo guardes y lo lleves a la práctica. Oramos por las necesidades. Padre del cielo, hermoso Padre, hermoso nuestro Dios. En esta preciosa mañana, Señor, nos acercamos al trono de la gracia. Primeramente dándote las gracias, primeramente reconociendo que sin ti no somos nada, pero contigo todo lo podemos. Y por eso, Señor, me uno en oración con tus hijos, tus hijas, que de alguna manera están pasando por algún momento adverso, desconciertos, tribulaciones, angustias, preocupaciones, ansiedades, desesperación, enfermedad, aflicción en su ser. Acudimos a ti, Padre, porque tú eres nuestro Creador, nuestro Hacedor, y suplicamos de una manera especial, sea enviada la pronta ayuda, sea enviada la salud, la energía, la vitalidad en su ser de cada uno de tus hijos. Envía, Señor, la provisión, el sustento y los recursos a los que necesitan, Señor, a los que están pasando por un momento de escasez. Sea tu luz iluminando su camino, enviándoles ideas, estrategias, abriendo puertas de oportunidades para que tus hijos puedan, Señor, lograr, puedan ver cómo tú los favoreces. Abraza, Señor, y consuela a los que se sienten solos, a los que están abandonados. Seas tú interviniendo de manera especial y que tu ejército angelical acuda al llamado de tus hijos. Hoy en esta preciosa mañana, Padre, sabemos que en ti está la vida, la alegría, la paz, la verdad, la gracia, la gloria. Envuelve a tus hijos y que ellos puedan, Señor, recuperar fuerza, salud, energía,
para servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú escuchas la oración de tus hijos. Gracias por la respuesta. Ahí donde tú te encuentras, dile al Señor gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la provisión, gracias por los recursos, gracias porque tú respaldas nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo declaramos que tu bendición reposa sobre tus hijos. Gracias, Señor. Amén. Y todos decimos amén. Amados amigos y hermanos, me despido deseando que tengas un día extraordinario lleno de favores de nuestro Dios. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.